Hola gente, soy Nico y este es el capítulo número 56 de los tutoriales de Java. Vamos a seguir viendo más de testing, vamos a seguir con JUnits y en particular vamos a ver lo que es un debug, que no compete exclusivamente a JUnit, sino a cualquier entorno de desarrollo, pero vamos a verle utilidad también en JUnit. Para ello vamos a tomar nuestro proyecto de archivos de hace un par de capítulos atrás y vamos a hacer unas modificaciones. Primero que nada vamos a meter el código que teníamos dentro de un paquete que se llame código y generar otro paquete con un test case adentro, ¿sí? Que sea test y que tenga un test case llamado test archivo, que ahora vamos a ver con qué lo vamos a llenar. Primero que nada, ¿qué es un debugging? Debugging es básicamente seleccionar un segmento de código, marcarlo de cierta forma para indicar ese segmento de código y decir que se ejecute el programa hasta ese punto del código para que lo podamos analizar, a ver qué está pasando, ¿sí? En la mayoría de los lenguajes de programación, o al menos todos los que yo conozco, se realizan con los conocidos breakpoints, ¿sí? Uno selecciona cualquier línea del código, ¿sí? Espero que se esté grabando bien porque yo veo muy mal la pantalla. Selecciona cualquier línea y pone puntos como estos de la siguiente manera: botón derecho en línea, toggle breakpoint. Esto va a indicar que yo quiero que al correr mi programa en modo debug, quiero que al correr este método se ejecute hasta esta línea, ¿sí? Y esto me va a permitir que, bueno, ejecutarle línea por línea mi método y analizar cuál es el contenido de sus variables. En esto Eclipse va a tener mucho que ver, me va a dar una mano muy importante a la hora de hacer el debug, porque me va a mostrar las variables que tengo hasta el momento y el contenido que tienen hasta el momento, ¿sí? Aparte que me va a permitir, digamos, jugar con todo esto de debug, que es meterme dentro de loops o saltear los loops o pasar a la próxima línea, etcétera, ¿sí? Todo me va a ser una herramienta muy poderosa dentro de Eclipse, ¿sí? El debug es muy utilizado generalmente en JUnit. Bueno, en cualquier aplicación tenemos debugs, porque queremos ver generalmente en dónde falla nuestro programa, o si está trayendo lo que realmente corresponde, si el método hace lo que realmente debe. Entonces utilizamos mucho el debug. Cuando las aplicaciones son realmente enormes, que tienen 25 millones de métodos, ¿sí? Uno después del otro, y no sabemos dónde está fallando cada cosa, bueno, usamos, como ya dijimos antes, los JUnits, en particular los test case. Bien, cuando uno usa un test case para hacer un debug, lo que hace simplemente es llamar al método que quiere analizar y bueno, y a ese método ponerle un breakpoint. Entonces, lo que hace es leer ese método y ver las variables que tiene hasta ese momento y ver si el método efectivamente está trayendo lo que corresponde. Uno puede hacer un debug sin depender de un test case, sin dudas puede hacer eso, pero cuando la aplicación es muy grande es muy complicado llegar hasta ese punto del código en que está tu breakpoint, ¿sí? Cuando tengo 25 millones de métodos y se ejecuta uno después de otro y uno tiene que pasar por 25 millones de instancias para poder llegar a eso, es muy complicado poder llegar a analizar ese pedazo de código. Por eso el JUnit lo que hace es justamente atacar eso que quiero analizar en particular. Quiero ver si ese punto del código está bien o mal y por eso desarrolló lo que llaman un test case. Voy a sacar esto de acá y sigamos con esto. Lo puse en pausa porque tenía un poco de ruidos. Bien. Y como les decía, bueno, el test es para justamente atacar el punto del código que queremos analizar. Les dije que iba a sacar esto. Disable breakpoint. Se saca el breakpoint, ¿sí? Dejo un breakpoint al inicio del método porque quiero analizar todo el contenido de este método que va a ser leer archivo. Así que vamos a ir a nuestro test case, que es test archivo. Ustedes obviamente lo crearon como siempre, botón derecho, new JUnit test case, ¿sí? Les debería aparecer algo como esto, sin esto por ahora. Agreguen estos imports, que son los imports de las anotaciones que vamos a usar, ¿sí? org.junit.before y org.junit.test. Van a
dentro ya de la clase test_archivo, que es un test case, van a crear un archivo del tipo archivos binarios, que va a ser un objeto de la clase que vamos a analizar. Van a desarrollar un método setup, que obviamente va a tener la notación before, como todo método setup, para que se cargue antes que nada, antes de hacer cualquier test, que se cargue esa cosa. Bueno, lo que digo es instanciar el objeto de archivos binarios, crear el archivo y escribir el archivo, ¿sí? Y ahora sí la parte importante del test. Bueno, la parte importante del test está en analizar el método leer archivo, método al que yo le ingresé un breakpoint para poder analizar línea por línea. Bien. Entonces empecemos a analizar este código. Bien, ¿cómo se hace eso? Para hacer un debug, ¿sí? Lo que van a hacer es, dentro del test case, es tocar Shift más Control más D. Tienen que hacerle clic, obviamente, no tienen que ser acá, yo lo hice. Y le va a aparecer un menú del cual deben elegir Debug JUnit Test, ¿sí? Eligen eso y miren lo que pasa. Se inicia el test case y para en la línea de el objeto archivos leer binario, bueno, un objeto de esta clase, y en el método leer archivo línea 36. No sé por qué estoy mostrando las líneas, así que vamos a poner show line numbers. Línea 36, fíjense, es donde paró, es donde yo tenía el breakpoint. Y ustedes tienen... Me están faltando cosas acá igual, porque yo cerré un par de ventanas, pero a ustedes no se los va a cerrar. Ahí está. Acá tengo las variables. Las variables hasta el momento es algo muy importante, porque me indica hasta ahora lo que tengo, ¿sí? Antes de llegar a la línea 36 tenía la variable dis. ¿Qué era dis? Bueno, era un objeto de esta misma clase, ¿sí? Dentro de esta clase lo que tengo es un objeto del tipo file, que era la fila, que tenía las propiedades path, ¿sí? Que es de donde viene, y bueno, y un montón de cosas propias de cada uno de los componentes del objeto del tipo file, ¿sí? Fíjense lo útil que es esto. Yo dentro de la clase archivos binarios, bueno, tengo un objeto de tipo archivos binarios que tiene un objeto a la vez, que vendría a ser el objeto propio, que tiene sus atributos, en particular el atributo file, que corresponde al objeto, con sus cosas ya cargadas, porque en el método setup nosotros ya hicimos, lo que hicimos fue básicamente instanciar el objeto file y bueno, y cargarle lo necesario, ¿sí? Por eso ya tiene un path, por ejemplo, entre otras cosas. Ahora vamos a ver cómo aparecen más variables en el camino, que van a ser las que voy a estar utilizando a lo largo del recorrido del método leer archivo. Para pasar línea por línea pueden tocar F6, es la manera más cómoda, ¿sí? Y fíjense, ya tengo la siguiente variable, que es personas, que tiene un valor de null por ahora, que es justamente lo que hice en esta línea. Dije, crear un objeto llamado personas y asignarle un valor nulo, ¿sí? Así que fíjense lo útil que es esto para saber el contenido momento a momento que tienen las variables. Toco F6 una vez más y tengo otro objeto que es un file input stream con algo cargado, que es muy difícil de leer por el tipo de archivo que es, ¿sí? Y bueno, y así voy cargando los diferentes objetos, ¿sí? Paso a F6 otra vez y ahora sí viene lo importante. En F6, con este F6 salté esta línea que es personas igual a todo esto, donde cargaba la lista de personas con nuestras personas en cuestión. Fíjense, yo ahora abro la variable personas, tengo diferentes posiciones, ¿sí? Todo muy intuitivo, con diferentes valores. Tengo la posición 0, con un objeto del tipo persona a la vez, que fíjense, tiene un apellido con un valor, DNI con un valor, que si lo abro, me muestra el valor. Fíjense que está todo el contenido, está absolutamente todo resumido en nuestra tabla de variables y contenido, ¿sí? Fíjense, tengo absolutamente todo. Tengo los valores para cada una de las cosas. Fíjense que me está trayendo datos nulos, así que algo está mal. O sea, en algún punto se está creando posiciones de más, quizás el archivo tiene espacios, o quizás es una convención que tenga 10 posiciones. Desde el 1 arranca. No, está bien, desde el 0 debería arrancar. Quizás es una convención que la lista tenga 10 posiciones. Fíjense, es una convención.
Así que fíjense lo útil que es esta tabla de variables. Tengo todas las todas las variables que utilizo hasta el momento con su contenido cargado hasta el momento. Entonces, esto me permite, bueno, que si yo le pifié en una línea y llamé a otro método que cargaba otra cosa en personas, me estaría dando cuenta que mi método está fallando en este punto. Porque personas tiene cualquier verdura y no la que yo quería. Entonces me doy cuenta, acá le pifié en el código, bueno, arreglo el código y ya está, solucioné el problema. Para eso es muy útil el debug, para saber qué se está cargando y qué se está haciendo en cada punto. Entonces yo toco F6 acá y entro dentro del for, F6 y voy recorriendo el for y fíjense lo que va pasando por consola. A medida que voy recorriendo los system outs, me va mostrando el contenido, ¿sí?, de cada uno de los system out. Entonces yo termino con esto, cierra todo y termina el test, ¿sí? Si tuviera acá a mano el resultado, probablemente me diría que está todo bien. Pasa que hoy cerré todo, entonces... Bueno, la historia es que así se recorrió todo el método y ustedes pudieron ver sus variables y sus contenidos a lo largo de toda la ejecución de ese método. Y bueno, y la importancia de esto radica en que yo puedo ir viendo con qué o cómo se están cargando las cosas y si el valor con el que se está cargando es el adecuado. Esto quizás en este ejemplo en particular no resulte muy útil porque el programa es muy cortito y el método era muy chico, pero si ustedes tienen, por ejemplo, cosas que traen de una base de datos que es muy grande, quizás están trayendo una base de datos equivocada, una tabla equivocada, lo que sea, se van a dar cuenta al momento de que lo que están trayendo está mal, ¿sí? O quizás traen algo, están trayendo algo que viene nulo, entonces se dan cuenta en dónde está trayendo ese null en lugar de traer la información, y de tal forma se pueden dar cuenta en dónde le están pifiando en el código. Así que esto es todo por el momento de JUnit. Espero haya gustado. En el futuro quizás veamos más de la programación orientada al testeo. Pero por ahora vamos a seguir con más temas, que lo que quiero es abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y después hacer más tutoriales, pero ya volcados algo a J2EE, que sería para desarrollo empresarial, con hacer aplicaciones más grosas, digamos, para que les sirva para elaborar más que todo, ¿sí? Así que gente, esto es todo para el capítulo 56, si no me equivoco, espero que haya gustado. Suscríbanse, dejen un mensaje en el blog nicktutos.wordpress.com. Disculpen mi ausencia, estuve muy ocupado, tuve época de parciales, época no muy feliz. Bueno, otra vez espero que haya gustado, suscríbanse al canal, chao.